Hola, muy buenos días, un gusto de saludarles en este domingo ya de marzo 14, ¿no? Domingo 14. Yo estoy grabando un día antes, ¿verdad? A veces incluso grabo el viernes de acuerdo a mis actividades. Un gusto de saludarle a cada uno de ustedes y vernos cada domingo. Hoy día vamos a conversar a raíz de algunas consultas que me han hecho algunas personas. Atrás mío, aquí en la pantalla, ustedes pueden ver, entonces... alguien me preguntaba, pastor, ¿qué es necesario entonces creer? Porque hay tantas creencias, pero ¿cuál es lo esencial dentro de que hay que creer cuando uno es hijo de Dios? La oferta de creencias hoy día es millonaria, ¿no? Uno donde va, todos piensan distinto, pero al final, ¿cuál es la verdad? Es una pregunta crucial en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Así que yo pensaba ver estos temas que ustedes están viendo ahí: Dios, creación, Jesús, Espíritu Santo, Biblia, salvación, hombre, vida eterna, segunda venida. Personalmente creo que estos son los temas sobre los cuales uno debe tener la posición bíblica, ¿no? Y que sustentan en gran medida nuestra fe, o totalmente o en gran medida, digamos, ¿cierto? En un 90%, porque hay otras creencias también. Entonces yo quisiera distinguir entre aquello que es importante y aquello que es accesorio. El accesorio sería, por ejemplo, ¿a qué iglesia voy?, ¿no? Aun cuando hay que tener mucho cuidado, porque hay iglesias cristianas, otras que se llaman cristianas, pero al final el nombre dice muy poco. Es importante qué es lo que creen. Entonces hay pilares fundamentales, obviamente, para los cristianos, los cuales no podemos transar, ¿no? Si fuera un negocio. No, esto es así según la palabra de Dios y esto es lo que yo creo. Hay otros asuntos accesorios, por ejemplo, alguien me preguntaba, pastor, hablar en lenguas. ¿Ustedes habrán escuchado de eso? Digamos, si yo no hablo en lenguas, ¿soy salvo? Bueno, personalmente, si tú has puesto tu fe en Jesús, tú eres salvo. Basta ver el capítulo 1 de Corintios, capítulo 12 y 13, ¿no? De un problema que hubo en una iglesia, donde Pablo le dice, oye, ¿sabe? Pongamos las cosas en su lugar. Lo más importante es que tú ames con el amor de Dios, ¿no? Bueno, ese es un tema grande. Y hay otras cosas accesorias. Si yo oro de pie, si oro sentado, si levanto mis manos, respecto a la adoración, incluso hasta el día. Para algunos el día de adoración es muy importante. Para mí el domingo es muy importante, por distintas razones. Algún día podemos tocar ese tema. Pero es fundamental, digamos, y yo no entraré al cielo si soy hijo de Dios si no guardo el domingo, o el sábado, o el viernes, los días de la semana. Entonces, para mí esos son, no, quería usar la palabra accesorio, pero no son accesorios, son de secundarios, importantes pero secundarios. Hay cosas en las cuales uno debe creer que son fundamentales. Por ejemplo, la reencarnación. La Biblia no habla de reencarnación, habla de resurrección, ¿no? Y ustedes saben, en el hinduismo es una influencia muy importante en el mundo, que algunos cristianos incluso la mezclan con un montón de creencias, y entre ellas yo he escuchado gente, amigos que son católicos, dicen, no, yo creo en la reencarnación, ¿no? Pero la Biblia no habla de reencarnación. Por lo tanto, yo personalmente, de acuerdo a la Biblia, no creo en la reencarnación. Tú eres tú, serás hoy tú, mañana tú, en la eternidad serás tú. Y no esta, ¿cierto?, ascensión de purificación que tienen alguna religión. Bueno, antes de seguir, vamos a tener un momento de oración para entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, en esta mañana, una vez más, nos juntamos para seguir pensando, llenando nuestro corazón y nuestra mente con estas verdades que tú nos has revelado, Padre amado, en la persona de Jesucristo y también en tu palabra. Gracias por este hermoso legado, Señor, que nos puede orientar, que nos puede decir, que nos puede mostrar cuál es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad espiritual de cada uno de nosotros. Te agradecemos, sí, te alabamos por el cuidado que tú has tenido de nuestras vidas en esta semana, porque nos has guardado, nos has librado tal vez de tantas vicisitudes de la vida, accidentes, incluso a lo mejor de la muerte.
pero Señor, si tú nos tienes aquí es con algún propósito todavía. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero yo, para no hacerlo tan largo, entonces yo tener presente aquí, es probable que lleguemos a Dios y luego vamos a verlo en ese orden: Dios, creación, Jesús, Espíritu Santo, Biblia, salvación, segunda venida, vida eterna, hombre, ¿no? Esos son temas que de acuerdo a la Biblia vamos a estar conversando. Vamos a ver hasta dónde llegamos, si nos seguimos entonces la próxima semana. O algunos me han pedido que grabe algo en la semana. Podría ser, yo podría subir un video a lo mejor para avanzar más rápido en estos temas, pero son muy importantes. Muy bien, el tema Dios, ¿no? El tema Dios. En primer lugar, creo que una osadía, obviamente, para cualquier hombre, querer pretender de alguna manera definir a Dios, ¿no? Estoy hablando del Dios de la Biblia. Y permítame comenzar con algunos versículos de la Biblia, que yo se los voy a poner ahí. Este versículo creo que no lo tengo, pero vamos a ir aquí a Dios entonces. Aquí habla Génesis 1.1, puse yo, están las citas que ustedes van a poder ver. Miren cómo comienza la Biblia aquí hablando de Dios. Dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Bueno, y después viene todo el relato de la creación. Ahora, la Biblia no es un libro que demuestre o quiera demostrar, argumentar la existencia de Dios, ¿no? Simplemente la Biblia lo da por hecho. Ahora, estoy seguro, si hacemos una encuesta en todo el mundo, tal vez el 90% de la gente, o 85%, pero un gran porcentaje de la gente cree en Dios. Entonces la pregunta es, ¿en qué Dios? Porque, por ejemplo, si ustedes vemos aquí en ese versículo, no lo tengo ahí, pero lo voy a agregar, para que ustedes lo tengan, ustedes deben conocerlo, es en Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. ¿Recuerdan? Estos mandamientos que recibió Moisés, ¿no? Y dice, el primer mandamiento dice: no tengas otros dioses además de mí. Ahora, la palabra dioses aquí está con minúscula. Recordemos que el Dios, aquí llamamos Dios nosotros en la Biblia, el Dios de la Biblia es un Dios con mayúscula, ¿no? Es como un nombre propio, aun cuando hay otras religiones también que usan la palabra Dios. De hecho, los musulmanes, ¿cierto? El islamismo usa la palabra Alá, que significa Dios también. Entonces, el nombre tal vez es importante. Bueno, originalmente el nombre de Dios en la Biblia son 4 consonantes. 4 consonantes. Ustedes recuerdan cuando Moisés habló, Dios habló con Moisés y le dio las tablas de la ley y le dijo: bueno, habla al pueblo todas las cosas que yo te he dicho. Y Moisés le dice: Señor, pero me van a preguntar ¿de parte de quién? Y él le responde: de parte del yo soy el que soy. De parte de yo soy. Bueno, eso llevado al hebreo, al idioma hebreo, en el cual se escribió este libro, en los libros del Antiguo Testamento, en su gran porcentaje, obviamente después eran 4 consonantes. Ahora, nosotros para hablar necesitamos las vocales, ¿no? O sea, nadie podría, por ejemplo, mi nombre, que es Emilio, decir ¿no? Tiene hartas vocales mi nombre. Entonces, sin vocales sería la M y la L, ¿no? que son consonantes, no son vocales. Entonces, ahora, posteriormente, en la Biblia que yo uso, que es la Nueva Versión Internacional, está la palabra Señor. Y obviamente, para los judíos, ellos tenían mucho respeto, hasta el día de hoy, para no decir el nombre de Dios en vano, simplemente por decir. Por ejemplo, yo le pido a mis hermanos que tengan cuidado respecto, incluso dice, bueno, si Dios lo quiere. A veces usamos el nombre de Dios, bueno, Dios lo quiso así, cuando a veces ha sido nuestra propia voluntad. Entonces lo usamos de manera muy ligera, especialmente los latinos, ¿no? Bueno, pero los hebreos tenían tanto cuidado que ellos obviamente incluso reemplazaron la palabra, que después se transliteró al español para leerse esa palabra, que eran 4 consonantes,
que cuesta repetirla, pero que están dando el nombre de Dios, el yo soy. Entonces, los hebreos que hicieron, tenían otras palabras, un idioma muy rico que es Adonai. Y Adonai significa, en el hebreo, significa Señor. Entonces, esa es la palabra que usamos normalmente de Señor. Por ejemplo, aun cuando esta Biblia usa también el término Dios. Pero Dios no en el sentido genérico, sino en el Dios de la Biblia, ¿no? En el Dios de la Biblia. Ahora, es el primer mandamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a través de la historia del hombre, el hombre siempre ha querido hacerse dioses. Y eso los que estudian, ¿cierto? Las civilizaciones, ustedes pueden ver que siempre había un lugar de adoración. Y algunos dicen, obviamente, bueno, es la manera en que yo de alguna manera puedo responder a las grandes preguntas de la existencia del hombre. Y no solo del hombre, sino del universo. Lo cual es bueno. De hecho, la filosofía especialmente los griegos, mucho antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, la gente se juntaba a conversar, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y a dónde voy? Esas son las preguntas clásicas que algunos mencionan para responder al todo de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y a dónde voy? Entonces el hombre hasta el día de hoy, obviamente muchos andan buscando a Dios. Y pongámoslo de esta manera, una de las alternativas que para mí es la verdad de Dios que está en la Biblia, es el Dios de la Biblia. Entonces, hay muchas religiones que tienen sus deidades. De hecho, el hinduismo, por ejemplo, tiene más de 300 millones de dioses. Ahora, es un trabajo duro poder escoger dentro de los 300 millones cuál es el Dios verdadero. Entonces, hay una búsqueda, una ansia. El hombre es innatamente religioso. Quiere buscar a Dios, ¿no? Para su propia satisfacción. De hecho, hay un pensador que ustedes deben haberlo escuchado, que es Blaise Pascal. Blaise Pascal era un filósofo francés del siglo XVI, y Blaise Pascal decía: el hombre tiene un vacío en su interior que tiene forma de Dios y no puede ser llenado sino solamente por Dios. Y se está refiriendo al Dios de la Biblia. Entonces se ha escrito mucho para... Yo no vengo aquí a defender ni a dar evidencia de la existencia de Dios. Porque para entender a Dios verdaderamente en la Biblia encontramos quién es Dios, su característica, etcétera, etcétera. Pero hay otros hechos que lo vamos a ir viendo después en los domingos, de cómo este Dios de la Biblia es tan diferente al resto, digamos, de los dioses. De hecho, normalmente Dios siempre está tratando de poner en el corazón de su pueblo, hasta el día de hoy, que hay un único Dios. Y otra vez volvemos a la pregunta, ¿qué Dios? Bueno, yo estoy hablando del Dios de la Biblia. Porque a veces los hombres somos muy dados a hacernos nuestros propios dioses. Y funcionamos en base a eso a veces, con temor, digamos, con un poco de superstición, etc. Es una mezcla de cosas, como lo mencionábamos antes. Ahora, hay otros pensadores, estoy hablando a través de la historia de cómo el hombre ha tratado de poder entender, ¿cierto?, su propia existencia y también la creación que nos rodea. Entonces, por ejemplo, hay un periodista, creo, era Chesterton, británico, del siglo XIX. Chesterton dijo: si no crees en Dios, puedes creer en cualquier cosa. Y eso es verdad, ¿no? Si no crees en el Dios, él se estaba refiriendo porque era un pensador católico que creía en el Dios de la Biblia. Él dijo: bueno, si no crees en Dios, tú puedes creer cualquier cosa. Creer que ese árbol es un Dios, que etcétera, etcétera. Puedes hacerte tus propios dioses. Ahora, yo lo que estoy haciendo es tratando,
otra vez digo, no me estoy defendiendo, estoy porque sería mucha osadía de mi parte poder explicar a Dios. Dios se explica un poco por sí mismo. Pero en la Biblia encontramos una gran diferencia respecto incluso a otras religiones, ¿no? Este deseo religioso del hombre de buscar lo trascendente, más allá de lo que miramos, más allá de lo que tocamos, ¿cierto? De hecho, ¿quién no quiere vivir para siempre? Todos queremos vivir para siempre. Ahora aquí me estoy adelantando, pero la Biblia ofrece, porque dice que nosotros, es verdad que tenemos un cuerpo material que se va a deshacer, va a desaparecer, pero tenemos un alma, y esa alma es la que se va a salvar. Ella es eterna, ¿vale? Es decir, cada uno de nosotros es eterno. Hay algunos que piensan que sencillamente uno muere aquí en la tierra y todo finaliza, todo es lo que llaman la aniquilación del alma, ¿vale? Es decir, desaparece completamente, no queda ningún vestigio ni material ni espiritual de alguien. Sin embargo, por nosotros, haber sido creados por Dios a imagen y semejanza de Dios, entonces en nuestra vida, en nuestra naturaleza, también tenemos el hálito eterno de Dios. Entonces Dios está preocupado por cada alma aquí en la tierra y lo busca. Y la gran diferencia respecto al Dios de la Biblia, respecto a otras religiones, es que esta ansia que tiene el hombre de buscar lo trascendente lo lleva obviamente a hacer distintas acciones. Y ustedes pueden ahí ver todas las religiones y corrientes de pensamientos del mundo, de cómo el hombre de alguna manera quiere satisfacer a algún Dios, a alguna divinidad, a alguna fuerza, llámela como ustedes quieran, que no está bien clara ni explicada, ni sabemos si lo hay, pero en ese deseo de agradar a alguna divinidad, ¿cierto? Entonces el hombre ha creado formas, esfuerzos humanos a objeto de aplacar la ira de Dios, por ejemplo. Hay culturas que cuando habían truenos, relámpagos y habían inundaciones, bueno, hacían sus ceremonias en la tribu a objeto de aplacar la ira de Dios por alguna cosa que ellos pensaban que se habían portado mal. Por lo tanto, debemos llevar ofrendas. De hecho, hasta habían sacrificios humanos en la antigüedad, incluso en los tiempos del pueblo de Israel, ¿no? Donde se sacrificaban los hijos a Dios, a objeto, ¿cierto?, de no tener el castigo de Dios. Bueno, y así a través de la historia el hombre se ha hecho imágenes de Dios. Y es tan importante esto porque a veces lo que creemos nosotros obviamente influye en lo que somos. Y en lo que somos está cómo vivimos y cómo nos comportamos en la vida. Tiene una influencia. Si tú vives sin Dios ahora y simplemente dices, ¿sabes que yo no creo? Tú vas a vivir de acuerdo a esa condición, que personalmente para mí es la peor. Es donde el hombre verdaderamente se degrada, ¿no? Si bien el hombre fue la creación maravillosa de Dios, sin embargo, en su desobediencia el hombre se apartó y quiso llevar una vida lejos de Dios, y el hombre lo único que hace, se enajena, ¿cierto? Se vuelve brutal cuando no tiene a Dios en su vida. Eso lo vamos a ver después. Son tremendos temas. No sé cuánto tiempo tengo ya, creo que me queda todavía. Sigamos un poquito más. Ya leímos aquí en Éxodo, entonces, uno de los mandamientos de Dios: no tengas otros dioses además de mí. Eso significa y la gran herencia de la religión judía, el judaísmo, para el cristianismo, ustedes saben que el cristianismo nace con el judaísmo. Hay algunos que todavía practican el judaísmo. Tenemos un padre común, Abraham. Incluso para las tres religiones monoteístas más grandes del mundo, ¿cierto? Que son los musulmanes, el judaísmo y el cristianismo, nuestro padre común es Abraham, ¿no? El que encontramos aquí también en la Biblia, cuando Dios forma un pueblo
a objeto de traer bendición al mundo a través de ellos, comenzando con la familia de Abraham. Ahora, en la Biblia también encontramos, es muy bonito, que a veces nosotros, a Dios nadie lo ha visto nunca, ¿no? A Dios, eso dice el Nuevo Testamento. Porque Dios es espíritu. Sin embargo, Dios, y aquí con nuestra mente racional obviamente a veces nos cuesta entender esto, y a mí me cuesta también, y no lo entenderemos en su plenitud. Sin embargo, Dios de alguna manera se ha manifestado de distintas maneras al hombre. Entonces la gran diferencia respecto a veces a otras religiones donde el hombre busca a Dios, en este caso para los cristianos, según la Biblia, es donde tenemos un Dios creador del cielo y de la tierra, y ya lo veremos eso más adelante también. Es un Dios, no es una fuerza. Incluso hasta limitamos a Dios cuando decimos que es una persona, pero digamos una persona para poder entenderlo de alguna manera. De hecho, en la Biblia encontramos a veces, decimos, bueno, Dios habló, Dios miró, Dios anduvo, es como que si fuera un hombre, ¿no? Y si fuera una persona. Entonces, y cuando decimos que es una persona, Dios mismo significa que de alguna manera tiene voluntad, y eso lo vemos a través de la Biblia. Tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene sentimiento. Hay otros elementos más, pero son los elementos básicos para determinar que una persona lo es y diferenciarla, por ejemplo, de un animal, ¿no? No hacer ejercicio, el animal tal vez nos gana, ¿no? Pero podría ser, ya, hay diferencia, ¿no? Entonces, Dios, en el caso de la Biblia, es el que busca al hombre, y Él, de alguna manera, o no de alguna manera, sino que formula un plan a objeto de que el mundo, su pueblo en aquel entonces, conozca de Él. Ahora, vamos a ir un poquito lento, ¿no? Para que ustedes vayan viendo. Yo tengo otras citas ahí también. Ahora, en la Biblia también encontramos, en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, que es Dios, hay otra vez, es Dios que viene a nosotros, y no que nosotros vamos a Él, Dios nos busca, ¿no? Esa es la gran diferencia respecto a cualquier otra religión. Y en la Biblia está muy bien establecido de cómo yo debo relacionarme con Dios. En la mayoría, o en casi en todas las otras religiones, en verdad el hombre hace esfuerzo, los mejores esfuerzos, a objeto de satisfacer a su Dios. No estoy hablando, amados, en una manera despectiva, ¿no? Frente a esas personas. Porque a esas personas, digamos, que no creen en el Dios de la Biblia, Dios también las ama y también las busca. Así que cuando tratemos estos temas, y yo pueda nombrar otras religiones, no quiero ofender a nadie. Estoy simplemente defendiendo lo que nosotros creemos a la luz de la Biblia, que nos da luz y nos revela quién es el Dios en el cual nosotros creemos. Entonces, antes de que viniera Jesús, porque Jesús es una forma en que Dios se revela, la manera más maravillosa y más grande, y la más extraordinaria y la más significativa en el cristianismo, en el Antiguo Testamento era distinto. Entonces encontramos ahí, por ejemplo, déjenme, en Génesis 12:1, cuando Dios llama a Abraham, 12:1, dice lo siguiente: mire, el Señor le dijo a Abraham, ¿no? Ahora, debemos creer aquí que verdaderamente Abraham escuchó la voz de Dios. Dios lo puede hacer. Dice, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Aquí está el llamado, Génesis 12:1, en que Dios, obviamente, conversa con este hombre, lo aparta y le da una tarea. No vamos a entrar en eso, simplemente lo que quiero mostrar es la relación de cómo Dios llama, ¿no? De cómo Dios busca. Este es el inicio del capítulo 12, el inicio del gran plan de Dios para la humanidad, para el rescate de la humanidad, que sigue
vigente hasta el día de hoy. Déjenme ver otro pasaje aquí en Éxodo también. Tal vez el recuerdo que nosotros tenemos de la vida de Moisés, porque hay algunos eventos extraordinarios. Moisés es el que va a buscar la tabla de la ley, ¿no? Bueno, y Dios habla con él. Está 40 días en la montaña, recuerdan, y hay en Éxodo un pasaje muy bonito. Pero cuando Dios llama a Moisés, ¿cierto? Que para una tarea, se revela de una manera especial, se muestra de una manera especial. Porque hay relatos en la Biblia que dicen que uno no podría mirar a Dios, ¿no? Que de alguna manera no digamos que se materializa, pero de alguna manera se muestra. Y no pensemos en una fuerza, ni tampoco en algo amorfo, no. Es una persona en el sentido para poderlo entender nosotros, pero que obviamente tiene características extraordinarias. Es el Dios creador. Es el Dios creador. Entonces, fíjense aquí en Moisés y la zarza ardiente, donde hay una relación. Un día Moisés estaba cuidando, como cualquiera de nosotros, haciendo una tarea con su suegro, su suegro era el sacerdote de Madián. Estoy leyendo en Éxodo capítulo 3. Y estaba en esta tarea cuando de repente, cuando el Señor, aquí está hablando la palabra del Señor, que es Adonai, ¿no? Vio que Moisés se acercaba a mirar. ¿Por qué? Porque Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llama, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume esta zarza. Entonces Dios de alguna manera se muestra. Y en la Biblia encontramos varios eventos sobrenaturales de cómo Dios se mostraba al hombre. Ahora, en el Nuevo Testamento también, por ejemplo, los ángeles. Son eventos también sobrenaturales, celestiales. Estamos hablando de un mundo espiritual, pero que es tan real como esta mesa, ¿no? Y tiene un orden también. Y dice, Moisés se acercó a mirar y lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Al decir, Moisés tenía una sensibilidad y creía en Dios. Él tal vez, no sé si habrá pasado por preguntas en su vida sobre la existencia de Dios, pero era un hombre creyente, porque él respondió, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate la sandalia porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, dice, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces aquí está señalando nombres, obviamente, que están mostrando el plan de Dios a través de este pueblo, que estos son hombres que Dios usó en la línea genealógica hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al oír, dice, Moisés se cubrió el rostro, dice, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto, y aquí está el mandato que Dios le da, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Esta es una historia que ustedes deben conocer, ¿cierto? Los he escuchado, porque ellos estaban pidiendo liberación de la esclavitud que tenían en Egipto. Lo he escuchado, dice, quejarse de sus capataces, y conozco sus penurias. Qué lindo esto, ¿no? Vale decir, Dios está atento al clamor de su pueblo. Y eso no ha cambiado, este es un principio que rige hasta el día de hoy. Sus penurias, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa donde abundan la leche y la miel. Bueno, y ahí sigue el relato, pero es un relato muy hermoso que ustedes tal vez deben conocerlo, o han visto películas, que se han hecho tantas películas de este evento, ¿no? Y de la liberación que hizo Moisés del pueblo de Israel en Egipto. Muy bien, hablar de este tema, amados, es un tema apasionante. Y yo me acuerdo cuando era muy jovencito, leí mucho y me encantaba. ¿Por qué? Porque quería responderme, hay gente que tal vez, y ojalá Dios ponga la inquietud en todos los seres humanos del mundo de buscarle, ¿no? De buscarle sinceramente. Y cuando uno busca a Dios sinceramente,
Dios se le revela a uno de una u otra manera. Va a poner a alguien, a través de la palabra de Dios va a tocar tu corazón. Porque, amado, esto no es simplemente un ejercicio mental o filosófico. Bueno, yo creo en esto, yo creo en lo otro, en este Dios, me armo mis propias creencias después de mucha lectura, tal vez, y estudio. Está bien, yo leo mucho, no solo de la Biblia, de otros libros también. Pero al final, ¿qué es lo que me cubre? Bueno, he descubierto que esto es vivo. Y la sustancia, ¿cierto? Y los fundamentos que tiene son extraordinarios. Por lo menos así ha sido para mi vida. Entonces, más que conocimiento, esto es una experiencia con el Dios de la creación. ¿Qué más? Hay tantas preguntas que podríamos hacer sobre Dios, ¿no? Ahora, hay algunos que se quieren acercar a Dios si tú se lo compruebas. Y esta es una idea, obviamente, por allá en el siglo XVI, y antes del siglo XVI había una actitud muy espiritual en el mundo. La espiritualidad se reflejaba en todas las áreas del hombre, pero después entró la racionalidad, por decirlo así, ¿cierto? El tiempo de la iluminación, que llaman algunos, en que, bueno, todo había que comprobarlo, ¿no? Entonces, y si no me lo comprueba, yo no lo creo. Y ahí se produjo el gran dilema en la humanidad, que todavía de alguna manera se da, pero mucho menos el gran dilema entre la fe y la razón, ¿no? Alguien dijo por ahí que para conocer a Dios hay que perder la razón. Y de alguna manera, digamos, tiene razón, porque nosotros no lo vamos a poder comprobar, pero sí tenemos evidencias, que lo vamos a ver después, de la existencia de Dios. Y encontramos en la Biblia entonces a un Dios que puede ser personal. Así que uno tiene que empezar, cuando empieza a leer la Biblia y quiere conocer al Dios de la Biblia y ser un hijo de Dios, uno se va despojando de muchas cosas que se han ido pegando en nuestra vida, que no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia. Entonces hay algunos que creen en Dios, por ejemplo, pero es un Dios que está esperando con un garrote así para pegarte cuando te portas mal. Es verdad que Dios quiere obediencia, pero esa no es una relación sana. No es una relación sana. Es como la relación de un padre con un hijo, ¿no? Yo no quiero que mi hijo me obedezca porque me tiene miedo. Yo quiero que mi hijo me obedezca porque me ama. Y porque cuando yo lo corrijo, lo disciplino, él ve también mi amor en eso. Yo no lo disciplino de una manera controlada, lo hago con amor. Y él debe notarlo. Es una relación de amor. Ese es el Dios de la Biblia. Qué lindo, hermano. Qué lindo que Dios está preocupado de tu vida y de la mía. Y de toda la humanidad. No hay nadie que se le escape. Nadie. Dios quiere alcanzarnos con su amor, y eso lo vamos a ver después, pero estoy hablando de esto, de quién es Dios, especialmente hoy. Quiere alcanzarnos a todos, a cada uno de nosotros. Y Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría, y por supuesto llenamos nuestra cabeza a veces de conocimiento y de sabiduría humana, ¿no? Y a veces eso también ha hecho que algunos se pierdan. Sin embargo, en la historia han habido grandes hombres que después de no haber creído, hoy día creen. Eran ateos. Tal vez el más grande y que tiene el libro muy bonito es C.S. Lewis. El primer nombre S. Lewis, Lewis. Tiene grandes libros. Uno de ellos es la alegría, ¿cierto? El contentamiento o la alegría cuando conocí a Dios. Entonces él era un hombre importante. Aquí en la Universidad de Oxford, en Inglaterra hacía clases. O sea, era un hombre que había pensado, era un pensador, un filósofo, maestro también, etc. Y que le costó mucho tiempo. Y hay otros que se han encontrado con Dios en distintas circunstancias de la vida. Pero es cuando uno se rinde. Uno no se puede llevar toda la vida buscando. Hay algunos que buscan, tolerantes, no, yo creo que este sí, este no. No, yo creo que esto es una respuesta que Dios pide, es tan seria que debemos en algún momento decir, esto es lo que yo voy a creer.
No porque yo los convenza, sino porque Dios va a tocar tu vida y te va a dar la convicción de que Él es verdad. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí en el día de hoy. Avanzamos poco, pero vamos a seguir conversando, ¿no? A seguir conversando. Yo te aliento, voy a seguir orando por ustedes, por ti, para que si tú no tienes esta convicción, o si eres ya hijo de Dios, va a servir porque vamos a poder repasar un poco tus propias convicciones. En el día de hoy hay una batalla de convicciones tremenda. Entonces, y es cuando en los tiempos difíciles se sabe lo que tú crees, ¿no? Porque cuando todo anda bien, bueno, Dios te doy gracias, pero cuando son los tiempos difíciles, Dios es fiel. Dios ha sido fiel conmigo, no solo en los tiempos buenos, también en los tiempos de tristeza, en los tiempos aparentemente oscuros. Sin embargo, Dios estaba ahí y me tiene hasta el día de hoy. También lo puede hacer contigo. Tú tienes que ser un buscador sincero de Dios, si aún no eres hijo de Dios. Es el mejor camino que yo personalmente he encontrado y millones de personas en el mundo. El Dios de la Biblia es un Dios vivo, es un Dios real, que viene para encontrarse contigo. Vamos a despedirnos con un momento de oración y también voy a aprovechar de orar por nuestras propias necesidades. Presentémonos al Señor. Amado Dios, gracias por este domingo, por empezar a ver este tema, Padre amado. Yo me siento incapaz de definirte, de saber quién tú eres, Padre amado, incluso de hablar de ti. Pero Señor, con tu gracia, yo te pido que coloques en mis labios siempre el labio de tus hijos a través del mundo para hablar de el amor tuyo. Lo que te ha movido, Señor, la motivación que tú tuviste para acercarse a nosotros, según entendemos de la Biblia, es tu amor por tu creación. Y en este caso especialmente, no solo tu creación material, o de los animales, o de los pájaros, o de los peces del mar, sino también por sobre todo, Señor, al hombre y a la mujer. Bendito Dios, yo te pido por la vida de cada uno de quienes están escuchando este mensaje. Y te pido, Padre amado, que tú les ayudes en su pensamiento, en su espíritu, hables a sus vidas. Y Señor, dejamos delante de ti también todas nuestras cargas. Aquellas, Padre amado, que nos están acosando tal vez, problemas que tenemos que solucionar de nuestro trabajo, falta de trabajo, Señor, falta de significado en nuestra propia vida a veces, para muchos. Señor, tú cuando vienes y te conocemos, tú nos das el verdadero significado, la tremenda potencialidad de haber sido creados a tu imagen y semejanza. Señor, trae sosiego, trae paz, trae sanidad, Padre amado, a los cuerpos que están desfallecidos, a los cuerpos que están enfermos. Señor, te pido por aquellos que viven solos. Llena esa soledad en el corazón de tantas personas en el mundo. Ruego por los ancianos, por las viudas, Padre amado, por los huérfanos, por aquellos que están encarcelados, bendito Dios, por ese dolor que el mismo hombre ha causado aquí en la tierra. Señor, permite que te conozcamos mejor cada día, a través de Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo. Te lo pido y te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un gusto de haberlos visto, que el Señor les bendiga y nos vemos entonces para continuar con este gran tema. Yo voy a poner todas las láminas, ¿no?, anticipadamente, y todos los domingos que estemos hablando de estos temas, para que ustedes vayan buscando en los pasajes y vayan adelantando sobre cada una de estas cosas que estamos viendo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.